Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es Casi Humanos. Ya después de un tiempo de no haber grabado, nos dimos un espacio pues para hablar de lo que estaba sucediendo en Colombia y aunque no lo olvidamos, consideramos que este espacio también es muy bueno para aportar a esos espacios y a esas discusiones y sobre todo a contribuir a estos espacios humanizadores que son necesarios. Entonces, bueno, te damos la bienvenida. Mi nombre es Aira Restrepo y como siempre estoy contenta y emocionada por este espacio. ¿Y tú, amigo, qué tal estás? Bienvenido. Contento, amiga, también emocionado por este momento, porque pues un tema que particularmente me llama mucho, una de las dimensiones en las que más me gusta meterme, eh, y además pues que tiene una implicación para todos nosotros. A partir de la vida de Luther King pues vamos a abordar el tema. Ya te contaremos de qué se trata después de la frase de hoy. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Luther King. Bueno, esta frase dice mucho y sintetiza también la perspectiva que tenía Luther King sobre la vida y sobre todo sobre la lucha que tuvo en favor de las personas negras y en contra del racismo que se vivía en Estados Unidos cuando él fue joven y bueno, y hasta que vivió, ¿no? Él nació en 1929 en Atlanta y voy a hablar más que todo sobre su adolescencia y adultez, que fueron como los espacios de lucha más importantes pues para entender su vida. Y un hecho muy crucial es el desarrollado en el transporte público, en los buses precisamente, que en aquella época era necesario que las personas de tez negra le cedieran el puesto a las personas de tez blanca. Y era incluso una ley, como una costumbre legislada. Y se dio el suceso de que la afroamericana Rosa Parks se negó a ceder su asiento a una persona blanca en el autobús. Y a partir de allí, Martin Luther King empezó a liderar un boicot en contra de los autobuses públicos, especialmente los de Montgomery, que es donde él estaba. Y fue una protesta muy importante que duró casi más de un año y a partir de la cual el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley que exigía que las personas negras tuviesen que dar su silla a personas blancas en el transporte público. A pesar de que esta protesta tuvo, bueno, digamos que un gran triunfo en materia de derechos de igualdad, Martin Luther King no se quedó allí y siguió luchando por la igualdad en otros ámbitos públicos y privados. Y bueno, otro suceso muy recordado de él es en la marcha sobre Washington por el trabajo y por la libertad de 1963, en el que dio su famosísimo y recordado discurso de I Have a Dream, en el que, bueno, allí expresó su sueño de poder vivir en un país con igualdad, no importa el color de piel que tengas. Y también fue ganador del Premio Nobel de la Paz en 1969 con tan solo 35 años, lo que lo convirtió en la persona más joven en recibir ese reconocimiento para ese entonces. Y finalmente fue asesinado en 1968 en Memphis, Tennessee, por parte del disparo de una segregacionista. Luther King en ese entonces tenía solo 39 años. Afortunadamente las ideas de él perduraron más allá de su muerte y bueno, es por ello que las personas negras, aunque hay mucho camino por recorrer, digamos que tienen un poco más de igualdad en nuestros días.
Sí, pues las formas y los modos de racismo hasta cierto punto han evolucionado, ¿no? Sí, Pero de todas formas, pues quién sabe cuál sería la historia hoy en día si no se hubiera negado esta mujer a ceder su asiento, ¿no? Y sí, pues en la época claro. el racismo estaba muchísimo más marcado, eh, pues no se podían, es decir, las personas de color tenían sus baños designados, tenían restaurantes designados, no podías entrar a cualquier lugar dependiendo de tu color de piel. Y así, la lista suma y suma, ¿no? Eh, el asunto ahí detrás, pues cabe mencionar la dimensión sociopolítica, es esa dimensión humana que implica que como seres relacionales vivimos con otros y en medio de otros y por lo tanto pues existen niveles de relación siempre sociales que implica incluso hasta los modelos de administración y de organización que manejamos como seres vivos. ¿Qué es lo que sucede? Pues vaya, hay eh, muchas prácticas que tenemos, que implican y que impactan la vida de los demás. Incluso ya lo platicaba con Sai hace unos días que mm, la inacción es participación también de estos actos, ¿no? Lo Ujú. platicábamos un poco y eh, el asunto en últimas es pues reconocer que como seres relacionales tenemos este impacto en la vida de los demás y por lo tanto pues siempre va a ser importante tomar en cuenta las decisiones que tomemos y el impacto que pueden tener en las vidas de los otros. De no ser así, pues podemos causar mucho daño y de hacerlo, pues podemos causar mucho bien también. Pues ya si bien no existe el racismo tan directo como en ese entonces, como lo decíamos, pues ya ha evolucionado y hay muchas formas de racismo y muchas formas de discriminación. Y entonces, en últimas, la necesidad de optar por un mundo mejor para todos y de optar por un mundo más humano implica el tomar partido por estos marginados y necesitados, ¿no? Que Ujú. pueden ser muchos y ahorita si algo característico de nuestra época es la cantidad de movimientos que hay, ¿no? Ujú. Mm, que tenemos mucho camino por avanzar, pero me parece maravilloso que se estén gestando. Por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, los apoyos a las minorías, etcétera, etcétera. Tomar partido por los marginados y por los, mm, pues sí, eh, afectados pues de alguno u otro modo por nuestros modos a veces inconscientes, pues es como la clave en cuanto a la dimensión sociopolítica si se pretende humanizarla. Ujú. Sí, estoy súper de acuerdo porque, por ejemplo, es como decir que la equidad de género solo le atañe a las mujeres en su lucha feminista. Pues evidentemente no, también se necesita una participación de los hombres que se den cuenta de cuáles son algunos patrones machistas que están omitiendo la participación de la mujer o que la están discriminando o que la están oprimiendo y partir de aquello que yo hago que afecta al otro es importante para hacernos cargo y participar en las luchas sociales que si bien no necesariamente tienen que oprimirnos, sí nos interpelan por cómo actuamos en comunidad como seres relacionales. Exacto. Y no me quiero quedar sin decir, bueno, yo lo hablo desde lo que sé, lo que estudié, lo que he leído, y me parece muy importante mencionar acá la importancia de no quedarnos con una historia única en tanto que como sociedades occidentales, lo hablo como desde Latinoamérica, Europa y bueno, Estados Unidos, em, hemos crecido con una historia de que la persona superior es una persona blanca,
de ojos claros, digamos como De 2 musculosa, metros. de 2 metros, y ojalá europea, ¿no? Sin embargo, el problema de esta historia única es que omite todas las demás formas de vida, incluso todas las demás culturas, todas las demás apariencias, todas las demás bellezas y diversidades. Y no solo en lo físico, sino en la historia y en lo que trae con ellos. Entonces, este hombre de 2 metros es heterosexual, entonces todo lo que no sea heterosexual o cristiano se vuelve, digamos, algo que debe ser cambiado o algo que debe ser oprimido, como el caso de los indígenas acá en Colombia lo vimos en un caso de racismo terrible en la ciudad de Cali, donde intentaron, pues, no, donde atentaron contra la minga indígena queriéndolos, pues, asesinar, ¿no? Con armas de fuego. Y, y como estas historias únicas que nos muestran como solo un tipo de bien, entre comillas, de bondad, terminan por aniquilar otros tipos de vida, otros tipos de creencias, de maneras de todo. Y a pesar de que puede que nos suene un poco deschavetado esto que estoy diciendo, en realidad está muy presente en todo lo que vivimos. Por ejemplo, en Colombia hay muchísimas estatuas de colonizadores europeos que siguen siendo idolatrados hasta cierto punto, como muy admirados por lo que hicieron, siendo que esta historia de los europeos colonizadores solamente representa a Europa, a España, no representa para nada a los latinos, ni a los indígenas, ni a los mestizos, porque están suprimiendo su historia. Y me parece que Colombia en ese sentido lo está haciendo muy bien en la resignificación del espacio público, porque vemos que los indígenas ahora se toman las plazas y tumban estas estatuas que les recuerdan que fueron asesinados y casi que en medio de genocidios. Entonces, sí, como poder revisar esas historias únicas que tenemos alrededor nuestro que desmeritan y simplifican nuestra historia propia. Sí, pues definitivamente hay una predominación, ¿no? De la cultura occidental, de la comprensión de la vida occidental, de la que somos herederos en Latinoamérica, y sin embargo concuerdo en lo que dices de que hay una riqueza inmensa en las comprensiones de la vida de otros lugares, ¿no? Originarias, de otros lugares, de otras culturas y pues esto termina en otra comprensión de la vida, ¿no? Me parece como bien significativo mencionar eso en dimensión sociopolítica, porque por el tema de la exclusión, generalmente se culmina pues en excluir estas culturas, estas formas de concebir la vida, y pues el hecho de que no sea la misma comprensión que yo tengo no quiere decir que esté mal o que sea peligrosa, o mucho menos, simplemente algo debe tener que aportar, y si no, pues cuál es el problema de echárselo a perder a otro, ¿no? Platicando aquí también me acordaba, pues ahora que estoy viviendo en un lugar pues donde predomina la apariencia física, pues predomina, no me gusta generalizar, pero predomina las personas chaparritas, morenas, de nariz ganchuda, ¿no? Y es bien curioso cómo tú vas a los mercados y vas a cortarte el cabello y están las imágenes de los modelos con pues este perfil occidental, Todo lo contrario. que sí, pues que no es ni más ni menos, ¿no? Es simplemente diferente, Diferente. pero pues está ahí el modelo al que deberías aspirar, es al modelo de un dios griego, ¿no? Cuando pues todo lo contrario, tus raíces son De hasta otros el caso, dioses. sí, definitivamente. A eso voy.
no nos hacemos películas del deber ser hasta cierto punto para entrar dentro de ciertos esquemas sociales, cuando en realidad pues hay un universo de posibilidades que tienen mucho que aportar también. Y pues nada, yo creo que invitaciones. Sí, amigo. Bueno, qué bonito episodio. Nada, pues me gustaría invitar a, muy en línea a lo que estábamos diciendo, a fijarnos en cuáles son estas acciones que estamos teniendo en la cotidianidad que nos hacen discriminar al otro, ¿no? Un caso muy puntual es, por ejemplo, el feminismo o el machismo, que, no sé, tipo llamar a una persona como, ay, tremenda niña o ay, mucha loca, ¿no? Como ponerlo en femenino para que suene como más ofensivo aún. Pues, aunque no parezca, esto es supremamente machista porque, bueno, está hiriendo con el femenino, ¿no? Como si la mujer fuese mucho menos que un hombre, ¿no? Como si el femenino fuese mucho peor que el término en masculino. Y ejemplos como estos hay muchos, ¿no? La tarea o la invitación aquí es a que te preguntes y te des cuenta cuáles son para reconocerlos en primer lugar y posteriormente pues para transformarlos y llevarlos a otras acciones menos hirientes, como menos... que apoyen menos estas estructuras discriminatorias con las que hemos crecido. Sí, me hiciste acordar, en México se utiliza decir indio como insulto también, ¿no? Ah, sí, no, acá también, sí, terrible. Ando, bueno, un montón de cosas por ahí. Ujú. Pero bueno, reconocer estos momentos, reconocer el impacto que podemos tener en la vida sociopolítica como pues parte de una sociedad, si bien no necesariamente cambiar el mundo hasta cierto punto, sí dejar semillitas, ¿no? de humanidad en nuestro contexto. Y pues de invitación me gustaría dejar eso, a que te des cuenta de las estructuras que están a tu alrededor, que te das cuenta que está mal, que puedes cambiar, que puedes mejorar, y caer en cuenta de estos conflictos. Bueno, y no siendo más por el episodio de hoy, esto ha sido todo. Te agradecemos mucho por llegar hasta acá, por escucharnos. Recuerda también seguirnos en redes sociales como @seahumanos y también en nuestro canal de YouTube. Te agradecemos mucho por habernos dedicado tu tiempo una vez más. Esperemos que haya sido de provecho para ti y muchas gracias por dedicar tu tiempo a ser un poco más humano. ¡Tirún! Muy bien.